Listo, ya estamos en Ahí la vivo. gente, estamos. No sé si ya dejarme los anteojos porque a esta edad. ¿Y ustedes me oyen? Te oímos, sí. Te oímos perfecto. Te ¿Puedo están parar? escuchando todos los participantes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Tenemos en este momento 113 participantes conectados de diferentes partes de Colombia, de diferentes partes del mundo. Estamos muy agradecidos por creer en la Cámara de Comercio de Bogotá y les damos la bienvenida al webinar del ciclo Repensar, Reimaginar, Recrear, conversaciones sobre el futuro de las prácticas comerciales en el mundo del arte. Hoy nos acompañan la directora de plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá, María Paz Gaviria, nuestra invitada especial y conferencista experta en arte, Ana Sokolov, y en este momento les habla Jorge Muñoz, coordinador de Mercado y Ventas de la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial, quien les ayudará a hacer también parte de la moderación junto con María Paz de este evento. Gracias a todos, unas pequeñas instrucciones. Vamos a... No sé si me escuchan. Sí. Las personas que no me escuchan, por favor enciendan sus audios, que es el mismo micrófono que está en la parte izquierda de sus pantallas. Les decía que hay unas instrucciones antes de arrancar. La primera es informarles que este webinar está siendo grabado por derechos de protección precisamente de información y datos personales. Es importante que sepan que las personas que no estén de acuerdo con la grabación no podrían acompañarnos. Esta es una grabación masiva y las personas que nos acompañen pues están de hecho de acuerdo con la grabación del evento. Por otro lado, María Paz Gaviria nos va a acompañar, por supuesto, con la moderación de este webinar y las preguntas le pueden hacer llegar a María Paz a través de la casilla de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior de sus pantallas. Para comenzar, quiero contarles, básicamente, darles la bienvenida a todos, por supuesto, y contarles un poco la apuesta que la Cámara de Comercio de Bogotá ha venido diseñando, rediseñando. Estamos en un momento de repensarnos y de buscar alternativas que permitan básicamente apoyar de manera mucho más agresiva y temprana a los empresarios de Bogotá y de la región, y por supuesto a los emprendedores. Ese reinvento de la Cámara, que ha sido absolutamente maravilloso en términos de tiempo, de rapidez y de calidad de servicios, pues se ha venido construyendo con el apoyo también de ustedes, de los empresarios y de las personas que han querido prácticamente poner su granito de arena para entender más qué es lo que está pasando afuera
y focalizar más nuestro impacto en el sector económico de la ciudad y del país. Nuestra oferta, que realmente es la misma oferta que hemos venido puliendo durante muchos años, pero que en este momento la repensamos en el sentido de virtualizar muchos de esos servicios, pues parte de varios frentes. El primero, todo nuestro portafolio de cursos virtuales, empresariales y de innovación, que lo pueden encontrar, toda esta información la pueden encontrar en la página web de la Cámara de Comercio. Básicamente los talleres de fortalecimiento, los talleres de creación y por supuesto toda la información relacionada con formalización de nuevas empresas y de innovación está virtualizado. Es un portafolio que en tiempo récord hemos virtualizado, al igual que el servicio de asesorías virtuales permanentes, y que han sido absolutamente exitosas. Nuestro presidente, el doctor Nicolás Uribe, dio unas estadísticas interesantes hace pocos días. En menos de lo que llevamos un mes, más de 12.000 personas se han beneficiado, por ejemplo, de talleres virtuales solamente en Bogotá, cifras que nos satisfacen mucho y que obviamente hemos visto que nuestros empresarios están interesados en buscar soluciones en medio de la crisis. Hemos creado una herramienta interesante que se llama el Centro Virtual de Negocios. El Centro Virtual de Negocios es básicamente una gran rueda de negocios que está dispuesta para todos los empresarios que quieren hacer contactos con otros empresarios dentro y fuera de la ciudad. Hemos relanzado nuestra plataforma o una vitrina virtual que se llama Bazarbog. Los invito a conocerla. Bazarbog es un espacio para que las empresas se relacionen con sus clientes, puedan tener no es transaccional, pero llevamos directamente a la página web o a los contactos de sus redes sociales de todos aquellos empresarios en diferentes, en más de 12 mejor categorías, tanto de servicios como de productos, para que conozcan qué hacen los empresarios de Bogotá, qué ofrecen los emprendedores de Bogotá, y de esa manera poder vincularlos de manera mucho más efectiva con un acompañamiento además interesante de servicios para que puedan mostrar más y mejor sus productos. Los temas de creación de empresa los hemos virtualizado, igual los temas de renovación, que no sobra decirles y recordarles que tenemos plazo hasta julio para hacer renovaciones. Estas renovaciones, por supuesto, importantes para seguirle ofreciendo a los empresarios de Bogotá la calidad de nuestros productos y servicios, para recomponer toda esta reinvención que va a tener el sector productivo de la ciudad, así como los servicios de conciliación y mediación virtual y los de prevención de violencia intrafamiliar. Todo esto sumado al gran aporte que la Cámara de Comercio de Bogotá le ha hecho a la ciudad para poder contar con una gran estrategia de capacidad hospitalaria en Corferias, para poder solventar y sopesar también el impacto de la COVID-19 en nuestra ciudad. Para terminar y rápidamente contarles que otro de nuestros propósitos es buscar que las mujeres, orientar un poco este tema de emprendimiento de género, y que las mujeres que tienen compañías y que especialmente son empresas que están relacionadas con la tecnología y con el desarrollo tecnológico y tengan un alto impacto en su componente de mercado, puedan acelerarse. Entonces hemos creado en la Cámara de Comercio un programa que se llama Mujeres Tech, que es la aceleradora de la Cámara de Comercio de Bogotá y que le ha apostado al emprendimiento de género. En ese sentido, la aceleradora ha arrancado con una muy buena visión de reestructurar y de fortalecer empresas de base tecnológica. De alguna manera, estos pilares que buscan fortalecer precisamente esas empresas parten de la reconstrucción del modelo de negocio. Hoy en día que tenemos que repensar los modelos de negocio y las estructuras de mercado, con un componente importantísimo de tecnología, de diseño y, por supuesto, armar una red de contactos que nos sirva precisamente para seguir fortaleciendo las empresas de las mujeres de Bogotá. Aquí están los datos del contacto. Joana.duenas@ccb.org es la coordinadora de esta aceleradora y estamos desde la página web ofreciéndoles toda la información de lo que acaban de escuchar y de muchas otras cosas que podrán encontrar para fortalecer sus iniciativas. Es importante también contarles que esta grabación a partir de la próxima semana la van a encontrar publicada en la página web de la Cámara. En ese sentido, les agradezco su presencia nuevamente y con mucho gusto le doy la palabra a nuestra anfitriona, María Paz Gaviria, que nos va a hacer una presentación adicional
de esta introducción a Ana. Muchas gracias. El micrófono, María Paz, para que no se te olvide, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá y del programa Arbo, les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en este primer webinar dedicado al mercado del arte, con el fin de brindar herramientas para replantear los modelos de negocio en medio de esta coyuntura. Iniciamos este componente de formación de charlas magistrales y de conversatorios entre los agentes más relevantes del sector. Para mí es un gusto y un honor iniciar esta serie de webinars con Ana Sokolov, una gran amiga de la casa, quien además ha curado el foro de Arbo fin de semana en sus últimas ediciones. Ana Sokolov es socia fundadora de la firma de asesoría de arte Sokolov & Associates en Nueva York. Durante los últimos 10 años, Sokolov ha trabajado de cerca con un amplio grupo de coleccionistas privados y múltiples instituciones culturales de Latinoamérica, de Estados Unidos y de Europa. Anteriormente se desempeñó como vicepresidente del Departamento de Pintura Latinoamericano en Christie's en Nueva York, en donde logró ampliar el mercado al incluir una nueva generación de artistas latinoamericanos en las subastas. Sokolov ha sido también curadora de numerosas exposiciones, expositora en diferentes paneles y conferencias y una autora de ensayos críticos para revistas internacionales. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la America's Society y del Art Advisors Association of America. La charla que abrirá este ciclo se titula Repensar, reimaginar, recrear. Conversaciones sobre el futuro de las prácticas comerciales en el mercado del arte. Ana, te doy la palabra, a quien también quiero de verdad agradecerte muy especialmente por hacer parte de este proyecto y los invito a estar pendientes de nuestras redes donde anunciaremos la programación de la próxima semana. Ana, bienvenida. Gracias, María Paz. Gracias, Cámara de Comercio. Gracias, Arbo. Gracias, Felipe. Gracias, José. Gracias a todos ustedes por darme esta oportunidad, porque creo que para todos nosotros esto es nuevo y el webinar es mi primer webinar, lo que me hace muy contenta porque dentro de este momento de repensar y de crear nuevas estrategias y nuevas formas de enfrentar nuestra misma profesión, estoy aprendiendo hoy a desafiar un desafío nuevo de cómo hacer esta presentación por acá. Tengo una presentación y antes de comenzar quisiera dedicarle esta presentación a todos los familiares de las personas que han perdido a seres queridos por la fiebre del COVID. También quisiera agradecerle a todos los médicos y todas las personas que han trabajado incesantemente para tratar de ayudar a la gente. Y por último, quiero celebrar la vida de aquellos que han sufrido y que se han mejorado y que han sobrevivido a esta crisis. Espero que todos los que estamos aquí sentados y estamos oyendo esta charla seamos parte de aquellos que podemos celebrar la vida y después de esta crisis otra vez abrazándonos y besándonos, pero sobre todo celebrar la salud que tenemos y la capacidad que tenemos de ser creativos y de seguir adelante. Comienzo con un primer slide que es la gran pregunta que tenemos nosotros. Perdona, te interrumpo, Anita, ponemos la presentación, por favor. No les digo que estoy aprendiendo algo, no, pero pensé que la tenía ya puesta. A ver. Espérate un minuto, la vuelvo y empiezo. Perdón con todos ustedes.
quería tenerla toda lista. Slideshow. ¿Y cómo hago para...? Se me perdieron todos ustedes. No te preocupes, coloca por ahora compartir pantalla, escoges la presentación. Claro, pero es que solamente tengo la presentación acá y no tengo... Todos los webinars a los que he asistido no he sido presentadora, entonces sé ser muy bien la audiencia, pero no sé hacer cómo entrar. ¿Ustedes me están viendo a mí? Sí, te vemos. Porque yo no los veo a ustedes. Acá, ok. Ya, perdón. Entonces aquí voy a compartir pantalla. Aquí voy acá. Perdón un minuto. Y aquí voy a... Exactamente. Acá a View Slideshow. Perfecto. ¿Ahora sí lo ven? Ahora sí lo vemos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias y perdón a todos ustedes por las fallas técnicas. Aquí vamos aprendiendo nuevamente. Entonces quería pasar al... Ahora se me perdió el mouse. Aquí está. Pasar a mi primer slide, que es cómo nos vemos, cómo éramos hace un mes, cómo vamos ahora y cómo nos vamos a ver hacia futuro. Creo que muy pocos de nosotros podemos decir que vamos a volver exactamente a lo que éramos antes y creo que todos todavía estamos pensando exactamente qué haríamos diferentes. Personalmente, yo empiezo con un antiguo refrán chino, curiosamente chino, que leí en un libro hace muchos años de una autora china, americana, que su abuela siempre le decía que cuando creciera ella tenía que crecer a ser fuerte como el pino para poder sobrevivir todas las estaciones, flexible como el bambú para poder no romperse frente a los vientos cambiantes y valiente como el ciruelo de invierno que tiene la valentía de florecer en los momentos de más adversidad. Con eso quiero pasar a la primera semana de esta crisis, en la cual creo que todos estuvimos en un estado de shock leyendo las noticias. A cada uno de nosotros nos encerraron en diferentes momentos con más o menos restricciones para salir. Yo estoy en Nueva York en estos momentos y he estado en Nueva York después de haber llegado de Europa, directamente de España, que fue uno de los focos importantes después de Italia. De la crisis, lo que significa que al llegar a Nueva York muy pronto yo misma me alejé un poco de la sociedad de tal forma de no contagiar a la gente o de contagiar a los menos que pudiera contagiar porque claramente no sabía si lo tenía o no lo tenía. Pasamos mucho tiempo todos contactando amigos y colegas y conectando para ver qué estaba pasando, quién estaba cerrando, cómo estaban cerrando y tratar de entender la situación a nivel personal y global. Yo, como María Paz bien lo dice, tengo una empresa de asesoría en temas de arte y la forma como pude enfrentarme a esta situación desde un principio fue revisando un poco qué es el mercado del arte y qué me ofrece personalmente y qué nos puede ofrecer. Entonces acudí a The Art Market Report, que es el reporte que sale anualmente sobre el mercado del arte, que curiosamente salió la semana del 5 de marzo, lo que significa que la mayoría de los datos que salieron sobre el mercado son sobre el mercado en el año 2019 y claramente no van a ser completamente diferentes cuando lleguemos al mercado del 2021 que nos hable sobre el mercado del 2020. Es importante pensar que nosotros participamos de una empresa que por supuesto tiene mucho que ver con un producto de lujo. El arte lo consideramos todos como un producto de lujo. Pero a la gente que consume el arte como producto de lujo se le olvida que detrás de eso estamos todos nosotros los profesionales del arte, que incluye artistas, que incluye gente que hace transporte de obras de arte, que hace empaques, que organiza eventos como ferias, que no necesariamente que hacemos parte de este ecosistema y no necesariamente somos un lujo como tal, sino que tenemos la suerte de trabajar en este mercado que se puede entender como lujo. Entonces, ¿qué tan relevantes somos frente a las crisis y las alzas y bajas del mercado? Entonces, me parece curioso analizar un poco qué ha pasado en el mercado a partir de la gran crisis de 1989-90, que fue una crisis que sucedió por precios de petróleo, guerras sobre el precio de
petróleo, y porque hubo una insolvencia en el mercado de los japoneses. ¿Por qué fue importante la insolvencia de los mercados japoneses más que el precio del petróleo en esa crisis? Porque los japoneses eran los grandes compradores de arte en ese momento. Entonces vemos que del 90 al 91 cae precipitosamente el mercado del arte y empieza a tener una pequeña mejoría muy lenta hasta que llega a 1996. Y aquellos que recuerdan todas estas crisis, en el 96 tuvimos la crisis que se llamó la crisis asiática, que empezó porque hubo una falta de divisas en el mercado asiático, particularmente en Tailandia, que creó también un pánico en la zona y creó para una nueva caída. Vamos subiendo un poco más hasta que llegamos al 2001, que vuelve a caer el mercado, y la causa de esa caída del mercado, como todos ustedes también se acordarán, y particularmente yo, que también estaba en Nueva York en ese momento, fue el septiembre 11, el ataque a las Torres Gemelas. De ahí el mercado vuelve a subir un poco hasta que llega al 2007, que es uno de los momentos más altos que ha tenido el mercado en los últimos 15 años, y se vuelve un mercado de 65.8 billones de dólares. Eso cae en el 2008 con la crisis económica de Lehman Brothers, y cae precipitosamente hasta el 2009, que es cuando el mercado, pues, vemos esa crisis. Y lo curioso es que, a pesar de esa crisis, el mercado se recuperó solamente en 2 años, que es una comparación que nos puede dar un poquito de alegría para todos nosotros que trabajamos y que estamos en este ecosistema, porque fue una recuperación muy rápida. No tenemos forma a comparación de la recuperación que tuvo el mercado del 90 al 2007. No podemos decir que eso va a pasar nuevamente, pero es una esperanza que podemos llegar a tener. Aquí seguimos con esas alzas y bajas del mercado hasta el 2019, que fue el año pasado, y vemos nuevamente que la caída del 2012 corresponde a el huracán de Sandy, que le pegó durísimo a Nueva York y particularmente a Chelsea, que es donde estaban muchas de las galerías. Entonces ellas sufrieron grandes pérdidas. Y vuelve a caer en el 2016, que es cuando estamos en año de elección para el presidente que tenemos ahora, y sube Trump. Y Trump sí causó una desestabilización en el mercado del arte, particularmente porque causó una desestabilización a todos aquellos que pensamos de una manera un poco más liberal. Llegamos al 2019, y creo que de las cosas importantes que sacamos de estas alzas y bajas del mercado es que las caídas en la economía global afectan directamente al mercado del arte. Las elecciones presidenciales afectan el mercado del arte. Los conflictos internacionales y los desastres naturales también afectan el mercado del arte, lo que significa que la pandemia del COVID-19 claramente va a afectar al mercado del arte. En este momento, que es muy temprano para poder definir, adivinar o pensar qué tipo de caída y cuál va a ser el volumen de caída del mercado debido a la pandemia del COVID-19, se estima, por conversaciones que hemos tenido, y nuevamente todos hemos tenido muchas conversaciones con mucha gente del medio, y las agradezco muchísimo porque nos dan cierta luz acerca de cómo manejarnos en esta crisis y cómo tomar decisiones. En algunos casos, algunos expertos alcanzan a decir que se puede decir que el mercado en este momento, el valor de las obras de arte han caído en aproximadamente un 30%. Esto todavía no se puede comprobar ni se puede saber con mucha definición, porque no hay un récord de ventas, compras y ventas que nos puedan permitir a ciencia cierta decir que el mercado cayó en un 30%. Sin embargo, se deduce que es un poco algunos de los porcentajes que las malas lenguas y los chismes dicen que algunas galerías o algunos artistas o algunas personas han vendido obras de arte para tener dinero en estos momentos con un descuento similar o alcanzando el 30%. También hay otra parte importante que no nos permite
saber cuándo nos vamos a recuperar o cómo nos vamos a recuperar de esta crisis, pero sí es muy importante notarlo que es la economía narrativa o emocional. Y creo que con el COVID-19, la cantidad de información que hemos tenido con respecto a la economía y con respecto a las tragedias que han sucedido en los diferentes países, en las diferentes ciudades, en diferentes momentos, esta economía y esta cacofonía de información nos ha llevado a una economía relativamente negativa que puede tener una influencia obviamente aún más negativa en la recuperación del mercado o en lo que va a pasar con el mercado. Entonces creo que a ratos es bueno también no oír tantas noticias y pensar de una manera más positiva. Entiendo que es difícil, a todos nos cuesta trabajo levantarnos todas las mañanas con gran positivismo y pensar que todo está normal, pero sí es importante darle un poquito de esperanza al tema. Ya hablamos de que no es predecible la rapidez y también pensando en que hay que darle un poquito de alegría o de esperanza, pensar que de toda crisis siempre sale algo bueno. De la crisis del 2008, que en realidad solamente tomó 2 años para que se recuperara el mercado, y por ejemplo, con la crisis del 2008, también lo que sucedió en los últimos años es que el performance como una manifestación artística que ya existía y existe hace muchos años, cobró una importancia aún más grande de la que tenía anteriormente y hoy en día es indispensable para cualquier repertorio, programación, tanto de instituciones como de espacios pequeños, como de galerías, y también en las colecciones. Hoy en día el performance es uno de los medios de arte, de manifestaciones artísticas más buscados, más importantes que hay en el momento. También, gracias a la crisis del 2008, las minorías de género y raciales también empezaron a tener más visibilidad. Una visibilidad que, por supuesto, aún no es suficiente, pero por lo menos le ha dado voz a esas voces que anteriormente estaban silenciadas. Y creo que comenzó probablemente con un ejemplo que todos tenemos cercano, que es la exposición de mujeres radicales, y sigue siendo y estando muy presente cuando vemos, por ejemplo, que en las casas de subastas, las obras de artistas de color en los Estados Unidos alcanzan precios millonarios y en algunos casos sobrepasan los precios de artistas establecidos que eran más conocidos anteriormente. Y por último, la crisis del 2008 surgió el auge del mercado chino. El mercado chino en la actualidad es el segundo mercado más importante después de Estados Unidos y probablemente con esta crisis se convierta en el más importante. En este momento los Estados Unidos, como todos sabemos, está en un estado de estupor y confusión, entonces no sabemos exactamente qué vaya a pasar con la economía, pero también sabemos que el mercado del arte siempre sigue las tendencias de los otros mercados y que mueve un promedio de 65 billones de dólares anualmente. Y esto es interesante porque lo ha movido estos 65 billones de dólares durante los últimos 10 años más o menos. Entonces, significa que es probable que a futuro, en la medida en que se recupera el mercado, va a seguir siendo un mercado de 65 millones de dólares. Billones de dólares, estamos hablando de billones. Ese monto, como digo, fluctúa poco, cambia la forma como se gasta. Hay años en que compran más obras por menos dinero, hay años que se compran menos obras por más dinero, pero sigue siendo un monto de 65 billones de dólares. Y si empezamos a ver los mercados de valores, y nuevamente aquí hago algunas alusiones a los titulares de los periódicos y de los mercados, con la caída del óleo, con la recuperación del precio del petróleo, con la caída de la bolsa, con la recuperación de la bolsa, con los 22 millones de desempleados que hoy en día es 26, al día de hoy son 26 millones de desempleados que tiene la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, los mercados, según los periódicos, están recuperándose de la caída brutal que tuvieron el lunes 12 de marzo. Entonces, eso significa que dentro del medio sigue habiendo dinero. Eso nos lleva también a pensar en que el medio adicionalmente mueve 19.9 billones de dólares en otras industrias
que soportan lo que es el mercado del arte o la transacción de compra y venta de obras de arte. Dentro de este mercado estamos todos nosotros. Están todos los servicios auxiliares para las artes, que son todos importantes y en este momento están todos sufriendo. Entonces, dentro de mis pensamientos sabemos que que se estima que hay más de 300,000 empresas operando en el sector de las artes que emplean un promedio de 3 millones de personas. En la medida en que nosotros podamos mantener el último número más alto de esas empresas y esas personas y esos 3 millones de personas trabajando en esas empresas abierto, el mercado tendrá pues más solidez y podemos tener una caída menos grave frente a toda la situación que está pasando. Tenemos otro dato curioso y es que el número de billonarios se ha incrementado 6 veces desde el año 2000 y 4% de estos billonarios residen en países iberoamericanos. Tenemos también otro dato curioso y es que los millennials hoy en día son los compradores más activos, tanto presencialmente como en línea, son los que se sienten más cómodos comprando y haciendo transacciones en línea, que me parece muy importante dadas las condiciones que estamos todos trabajando en línea, y también son los más flippers. El término de flipper significa que son los que más compran y venden y hacen cambios en sus colecciones. En otras palabras, no tienen un sentimiento de apego a las cosas de la misma manera que lo tienen otras generaciones mayores. Y lo que también nos da cierta esperanza es que solamente el 0,05% del dinero de los billonarios es invertido en arte. Lo que significa que los billonarios siguen muy billonarios en algunos casos y que gastan muy poquito en arte. Entonces, y en el medio del arte. Entonces, pues si logramos crecer esta industria, crecemos también un poco la incidencia de estos dineros en nuestro medio. De todas maneras, esto nos afecta a todos de una manera más directa o menos directa, las galerías, las casas de subasta, los artistas, museos, y creo que poco a poco vamos a ver cómo no solamente desde mi experiencia, pero cómo con las conversaciones que he tenido con los otros gremios, pues por decirlo así, los gremios del mundo, cómo los está afectando específicamente. Al 5 de marzo del 2020, o justo antes de la crisis, se creía que los retos del mercado era encontrar nuevos clientes, que la economía mantuviera la demanda por objetos de arte, mucho que existiera la gente gastando en arte, cómo participar en ferias, cómo aumentar las ventas a través de internet. Había temas de regulación de mercados con las fronteras, como el Brexit, por ejemplo. En fin, había una cantidad de situaciones que eran en ese momento el ranking de preocupación, y creo que eso, si lo miramos desde el punto de vista de hoy, ha cambiado un poco esta balanza, y creo que el número 14, que eran nuevas tecnologías y sus efectos sobre el negocio, pasa probablemente al número 1, de la misma manera que puede pasar el seguir la competencia con otras galerías termina siendo ya hoy un acto comunitario. Entonces ya no es tanta la competencia, sino la colaboración, y probablemente seguir buscando nuevos clientes siga siendo un tema de interés. Pasamos nuevamente a qué hicimos nosotros la primera semana. Y la primera semana de encierro fue proteger la salud de los que nos rodean. Tratar de comprar enseres de limpieza, crear un protocolo privado de cómo nos vamos a manejar para no infectarnos. También tuvimos que tratar de proteger el negocio financieramente. Cuando hablo del negocio es proteger mi propia empresa, pues mi empresa y la empresa con la que trabajo, y proteger pues a los empleados y a los clientes con los que trabajamos. Y al decir proteger a los clientes y los empleados es seguir pagando salarios, darles el tiempo para que estén en la casa y las herramientas para que trabajen en la casa. Y a los clientes particularmente tomar medidas de protección en frente a las colecciones con las que trabajamos.
estas medidas de protección son bastante interesantes porque son cosas que en algunos casos obviamente teníamos implementadas, como seguros y préstamos con contratos claros a instituciones para exhibiciones temporales. Pero, por ejemplo, una medida que tuvimos que tomar, que quisiéramos no tener que ejercitar, es la protección ante acreedores. En otras palabras, este es un documento que en los Estados Unidos existe la figura y cada quien lo puede revisar según sus legislaciones. No sé cuál es el caso de Colombia, particularmente, ni de otros países, pero en los Estados Unidos existe un documento que se llama el UCC, que es uno documenta los bienes que están en otro lado. Si, por ejemplo, yo tengo una obra consignada con una galería para posible venta, pero la obra sigue siendo mía y desafortunadamente y por todas las cosas que puedan suceder, la galería entra en quiebra, esa obra y entra alguien a embargar, esa obra no puede ser embargable ni puede ser utilizada como bienes que ayuden a que la galería pues pueda pagar a sus acreedores. Nuevamente no se lo deseo a nadie, pero son medidas de protección que creo que todos tenemos que tener frente a nuestro propio negocio y frente a nuestras propias actividades. Pasando a la segunda semana y resolución de estados financieros, también es muy importante, seamos artistas o no seamos artistas, y no pretendo que una entidad muy pequeña o un artista se tenga que manejar como una gran empresa, pero de todas maneras todos tenemos que manejar mal que bien un balance de ingresos y egresos y mal que bien nuestros dineros y tenemos que sobrevivir, así sea para comprar comida. Entonces, nosotros entramos a esta revisión de ingresos cuando hablo de contratados versus proyectados. Contratados son cosas que yo sé que son contratos que se van a cumplir y por tanto va a haber unos ingresos que derivan de esos contratos. Mientras los proyectados, que pueden ser las ventas que proyecto que voy a poder hacer en el mes de septiembre porque es la feria de Basilea que van a reabrir y voy a participar. No, eso podemos entrar a hablar si van a abrir la feria de Basilea o no, pero pues es como ese tipo de ingresos proyectados. En ese caso, tratar de expandirlos por el tiempo, ver qué ahorros tengo o no. Y creo que lo que a nosotros más nos sirvió fue la estrategia presupuesto cero, que es decir, no tenemos nada, pero qué es lo mínimo que necesitamos para sobrevivir. Y en la medida en que tengamos un número, si creemos que con nuestras actividades lo vamos a poder alcanzar. Claramente estamos, afortunadamente, gracias a esta, o tristemente, gracias a esta enfermedad y a esta crisis, muchos gobiernos han soltado incentivos para las diferentes empresas. Estoy de acuerdo, el área de las artes, los incentivos no son suficientes y siempre nos dejan a lo último y deberían de aprender que no, porque gracias a nosotros, los artistas y la gente que trabajamos en el medio, existe la cultura y la cultura es primordial para tener sociedades sanas y para tener sociedades que funcionan creativamente y pueden crecer. Entonces, pues quisiéramos que estos fueran más y tenemos que crear coaliciones para que lo sean. Y buscar otras fuentes de ingresos. Claramente también hay posibilidad de renegociar una cantidad de rentas y servicios. En este momento todo el mundo prefiere perder un poco ahora y mantener relaciones contractuales que garanticen un ingreso en el tiempo y garantice un flujo de caja. Entonces, no tener pena ni miedo de hablar con la gente para renegociar contratos. Y también tratar de estructurar las finanzas de tal forma que a futuro uno pueda tener ciertos contrafuegos o disyuntores que uno pueda salvaguardar de alguna manera la integridad de lo más básico. Claramente, yo no soy una persona con mucho conocimiento financiero y tengo que agradecer a las personas que entre conversaciones y colegas y amigos nos vamos mandando información de qué va saliendo con respecto a cómo manejar nuestras finanzas y también pues sugiero que busquemos otras fuentes para que nos ayuden con eso.
a la tercera semana o después de ver mi situación financiera y si voy a poder sobrevivir o no sobrevivir, también tengo que ver cómo voy a sobrevivir. Y aquí me parece que es un tema muy personal de cómo cada persona ve su rol y su relevancia dentro del medio. Es difícil ser relevante, es difícil ser diferente, es difícil ser necesitado, pero al mismo tiempo creo que todos tenemos un grano de arena que apoyar y particularmente en mi caso era pensar si yo hacía un vuelco de 180 grados y me dedicaba a otra cosa y cerraba la empresa, o si hacía un vuelco de 360 grados y seguía donde estaba, o hacía lo que llamo un vuelco de 161 grados. Y es, vuelvo a lo que estaba, pero trato de cambiar donde estaba para hacerlo un poco más, sólido de lo que venía haciendo. Esta es una decisión muy personal y para nosotros para mí fue bastante difícil llegar a, lo que yo sé hacer es esto, no me siento capaz de hacer algo más, pero dentro de lo que sé hacer tengo que tratar de hacer algo que sea mejor y que pueda ayudar a todo el gremio. Entonces empecé a desempolvar la caja de herramientas y de recuerdos, que fue el momento en que empecé a ver qué más puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Algunas herramientas como, no sé, cualquier cosa que sabía hacer antes que hoy en día ya no hago, como manejar el computador un poco más eficientemente, porque ya no tengo que hacerlo. Volver a retomar esas herramientas, desempolvarlas y volver a volverme al día con esas situaciones y tomar cosas que probablemente había dejado de hacer y tratar de volver a hacerlas. Por supuesto, pensar en un ecosistema más amplio que el existente y no tener miedo a pedir ayuda nuevamente. Luego, aquí creo que las cavilaciones es también las conversaciones que he tenido con otros colegas y creo que es la parte más interesante porque es donde podemos compartir más lo que está pasando. En las últimas 4 semanas he visto que hay una cantidad de sitios de espacios en línea compartidos. Son plataformas que la misma gente del gremio se une para tratar de trabajar desde un mismo lugar. Y esto pues obviamente ayuda no solamente a los costos, sino a la visibilidad porque inmediatamente multiplica la visibilidad de esas personas. Otro tema muy presente es el protocolo para reabrir empresas o instituciones, respetando el distanciamiento social. Y nuevamente lo importante de estos protocolos no solamente es que tantas máscaras y cuántas veces vamos a limpiar el piso, sino cuál es la responsabilidad que tenemos con respecto a nuestros colegas y con respecto al público del tipo de cuánto tiempo de exposición van a tener al virus. Porque, por ejemplo, una persona que está sentada en la oficina va a tener menos en una institución como un museo, va a tener muchísimo menos exposición al público que el que está sentado vendiendo los tiquetes. Entonces, todos esos protocolos son interesantes de pensar y creo que los debemos de eventualmente ponerlos en la ecuación de cómo vamos a seguir adelante para poder volver a la normalidad o a una nueva normalidad. Los sitios de galerías y de línea son muy aburridos de visitar, especialmente cuando nos empiezan a llegar tantos. Y creo que también hay un campo bastante amplio, tanto para las galerías como para la gente que está en tecnología, de sentarse a conversar y tratar de juntos buscar nuevas maneras de pensar la estructura digital. Claramente las relaciones de persona a persona, por teléfono, por email, por WhatsApp, por boletines, todo cambia y nada va a reemplazar la relación persona a persona, pero tenemos que también valorar un poco cuáles son estas formas de comunicarnos con la gente, con quién nos queremos comunicar, por qué nos queremos comunicar y cuál va a ser la forma más efectiva, especialmente en estos momentos donde finalmente lo presencial estamos un poco alejados a él. Creo que también en estas comunicaciones es importante en algunos casos mostrar la vulnerabilidad. Finalmente no somos somos todos humanos y como seres humanos tenemos sentimientos encontrados en algunos casos.
Entonces, parte de esa comunicación es no tener miedo a esta transparencia de pedir ayuda. El valor de las amistades es importantísimo. También las amistades, porque tenemos amistades en todos los gremios, nos ayudan y nos dan ideas de qué están haciendo ellos y cómo lo están haciendo, y eso nos puede inspirar a nosotros a hacerlo de una manera diferente. Y entro a hablar un poco de la situación de algunas de las empresas que están metidas en el medio del arte. Por ejemplo, la situación de las compañías de transporte y de empaque en obras de arte es preocupante porque la mayoría de los empleados son artistas. Entonces, son artistas que trabajan medio tiempo para poder sostenerse como artistas y poder tener una carrera, y en este caso quedan no solamente casi que sin ningún sustento. Yo creo que en este momento el gremio que está más afectado es el gremio de los artistas y de las pequeñas espacios sin ánimo de lucro. Los museos también están muy afectados. Los museos es increíble pensar, pero los museos, la mayoría de los museos tienen muy poco dinero y muy pocos fondos para poder mantenerse en el tiempo, a menos que sean museos que tienen endowments, como lo llamamos. E inclusive los museos que tienen endowments, como puede ser el Museo de Arte Moderno de Nueva York o el Museo de Fine Arts de Houston y el de Kansas, que son de los 3 más grandes, son museos que en este momento están tomando medidas bastante radicales frente a despidos temporales y a despidos definitivos de sus empleados. Los espacios más pequeños, curiosamente, son los que más esfuerzo están haciendo por mantener a los empleados empleados, mantener a los empleados para no despedir y para tratar de mantener el sistema de operaciones vigente, y están recortando más en términos de presupuestos para programación y otras cosas, pero tratar de mantener el núcleo que finalmente es lo que lleva al espacio a existir. También es interesante mencionar el caso del Museo del LACMA, que ha sido bastante criticado, el Museo en Los Ángeles, que estaba siguiendo con la construcción de una renovación billonaria para sus instalaciones. Y el argumento que ellos dieron es que el dinero ya lo tenían y que esta construcción ayuda particularmente a crear empleos en las áreas más necesitadas, que son las de la construcción y otras áreas, pero al mismo tiempo pone en riesgo a esa población. Entonces no tengo una clara posición frente a lo positivo o negativo que sea esta estrategia, pero pues es una estrategia también de museos tratando de sobrellevar esta crisis y de mantener un poco la identidad de su propia institución. Los coleccionistas también me interesa nombrarlo porque finalmente creemos constantemente que dependemos de ellos porque son los que compran arte y que por tanto va bajando la escala y la jerarquía y le llega a todo el mundo el dinero a los coleccionistas. Y creo que aquí, de las conversaciones que yo he tenido en particular con los coleccionistas, quiero aplaudir a aquellos coleccionistas que son como los coleccionistas activistas, que son aquellos que siguen comprando porque saben o siguen dando dinero a las instituciones o a los artistas o a las iniciativas que se han creado para repartir dineros, porque se dan cuenta que es un medio que tiene que existir. Son los que más aplaudo. De todas maneras, sigo aplaudiendo también a los que tristemente tratan de conseguir cierta ventaja por los descuentos que pueden encontrar, porque finalmente esos descuentos en este momento puede que sean muy generosos, pero son importantísimos para mantener el medio vivo y finalmente son de lo que vivimos todos nosotros. Ellos también están, pues de alguna manera también han tenido pérdidas por su otro lado. Pero bueno, creo que para hablar de los coleccionistas puedo decir que de pronto no están saliendo a correr, a comprar por todos lados, pero en principio aquellos que son coleccionistas de verdad siguen creyendo en el medio y o lo están apoyando o están esperando a que todas sus finanzas se mejoren para poder seguir comprando y agrandando sus colecciones y ayudando al medio. Los más inversores o los más aprovechados, por decirlo así,
pues obviamente sí han sido los más aprovechados y son los que tienen todo el blue chip y que ven el mercado del arte como un juego financiero y lo seguirán viendo como un juego financiero. Las galerías están sufriendo cantidades, las grandes están tratando de ayudar a las pequeñas. Nuevamente hay gente que critica un poco esto, porque una galería grande está ayudando a una galería pequeña y viceversa, porque está sacando información y el día de mañana se van a comer a la galería pequeña. No lo creo, creo que en este momento de verdad están ayudando porque quieren ayudar. Las casas de subastas están también pues pasando un cambio brutal porque pues gran parte de sus ventas se hacían en 2 semanas presenciales, tanto en mayo como en noviembre, y esta vez no las van a poder tener. Entonces todo el mundo está sufriendo un poco de cómo mantener la rueda dando vueltas siendo respetuosos del problema que estamos teniendo, siendo respetuosos de los empleados, siendo respetuosos de la salud, porque creo que es el gremio que es de los más respetuosos frente a la salud de las personas que están trabajando en él, y al mismo tiempo mantener el sistema corriendo. Para mí ha sido importante revalorar las actividades no lucrativas, ya que pueden tornarse en lucrativas o en esenciales en este momento. Y nuevamente el valor de la comunidad y las coaliciones. La gente se está juntando mucho para trabajar y las iniciativas de base son definitivamente las catalizadoras de la cultura y son las que debemos de tratar de no descuidar cuando estamos viendo estas actividades para inyectarle dinero al medio. Y por último, creo que tenemos que tener fe en las artes y en la creatividad para crear nuevos sistemas. Somos quienes creamos los nuevos sistemas. Ya casi para terminar, el reto actual es seguir siendo relevante para mí y buscar nuevas formas de generar ingresos. Entonces, para mí es importante no despidos. Me parece que es importante que no haya más desempleo, que no haya más desestabilidad. No deducir los salarios, porque creo en el recurso humano del que cuento y creo fielmente en el recurso humano que me apoya, pero tampoco puedo desperdiciar los recursos económicos. No reducir la calidad de los servicios, ayudar más allá del ecosistema, tratar de buscar acciones interdisciplinarias, mantener la ética profesional y la transparencia, mantener un flujo de caja, desempolvar facultades olvidadas y buscar nuevas actividades. Entonces, la cuarta semana o la semana pasada, por decirlo así, ya fue un poco manos a la obra con respecto a todo esto, y frente a manos a la obra quiero hablar de ideas y soluciones que han surgido de esto, salvo esta en particular, que me parecen que son interesantes y que son modelos que uno puede de alguna manera copiar o sacar ideas para ellos. El primero es Andrew Bird con los Great Room Guests, y es en particular, este fue hace 2 años, que era Andrew Bird y Theaster Gates. Theaster Gates es un artista de Chicago que salió de los proyectos de Chicago, en otras palabras, de donde vivía la población negra de Chicago con muy poco dinero y con muy pocas posibilidades, y que ha creado una práctica artística que está bastante infiltrada dentro del coleccionismo, pero que sigue teniendo una parte muy importante de activismo dentro de la comunidad. En otras palabras, todo el dinero que él gana de vender obras que pueden ser colgadas en un espacio institucional o de residencia, termina volviendo a la comunidad en actividades en espacios y actividades que él dirige. Andrew Bird, como ustedes saben, es un gran músico que también salió de Brooklyn, en Nueva York, y lo invita a su sala de la casa y hace estos conciertos que se pueden ver por YouTube, en los cuales mezcla a estas personas. Entonces, nuevamente es a través de una interfase electrónica unir dos áreas de las artes, y Andrew Bird es un músico bastante conocido que todo el mundo oye, entonces darse visibilidad mutuamente. Una iniciativa de la Galería de Marian Goodman con Amy Lee fue la de sacar esta edición de 150 obras gráficas por un valor de $175 y dar todo el dinero a ayudar los trabajadores
y médicos en Nueva York. Nueva York, como todos ustedes saben, es el punto pues, más caliente de la epidemia en este momento, aunque ya parece que hemos logrado manejar un poco la curva. Y aunque no es una cosa millonaria, es un gesto bellísimo de parte de una galería y de parte de un artista durante todo este momento de mandar una cantidad de contenido digital y para tratar de generar ingresos. Ellos generan ingresos, no tratan de competir con eso, sino tratan de aprovechar ese momento para hacer donaciones. Después está, en el caso de Colombia, la carta abierta del sector de artes plásticas, iniciado por las niñas de Odeón. Me parece muy importante porque, como lo dije anteriormente, Colombia tenemos ahorita una economía naranja, pero no parece estarnos llegando a los más necesitados y a los más creativos, sino a una serie de empresas que ya están bastante establecidas y probablemente ese dinero podría estar mejor gastado en iniciativas un poco más pequeñas y mucho más creativas y mucho más riesgosas que a las que está yendo ese dinero. Otro que me pareció interesante es el Social Distancing Festival, que es una página web donde se juntan las artes visuales, la danza, la música, el teatro, y se juntan, todas estas industrias se juntaron para crear esa página web y hacer una programación conjunta en esta página web. Entonces, nuevamente es la idea de trabajar como comunidad, y en este caso es una programación variada en un solo sitio que permite que amplía nuevamente el público, porque si yo quiero ver artes visuales, pero me encuentro con una buena pieza de danza o una buena pieza de teatro, pues también estoy ampliando el uso y mi forma de acceder a esos medios. La iniciativa de la Galería David Zwirner, que también, como siempre, ha sido muy criticada, en particular por ser una de las personas más poderosas en el momento, una de las galerías más poderosas, la hizo en 3 ciudades. La hizo en Nueva York, en Londres, que es esta versión, y la va a hacer en París y lo va a hacer en Hong Kong, que es donde tiene sedes. Y lo que hace es que le pide a sus empleados, que en muchos casos son artistas, especialmente los que trabajan como art handlers y empacadores y como personas en la parte contestando el teléfono, y asistentes, que nombren cuáles son sus galerías preferidas porque creen que tienen los programas más interesantes de gente joven, y les ha dado su plataforma, les ha prestado la plataforma de David Zwirner, y David Zwirner hace toda la campaña digital para tratar de que sus clientes de David Zwirner conozcan estas galerías, entren y compren obras de estas galerías. Es interesante pensar que algunas de estas galerías están poniendo sus mejores obras, porque pues es una oportunidad bastante buena de conseguir muy buenos clientes y de conseguir buen dinero sin tener que hacer grandes descuentos. Luego está también quien ha recobrado mucha importancia con esta crisis, ha sido Artsy, porque es una plataforma que ya existía y que ya funcionaba, donde las galerías podían, donde la gente entraba a un solo sitio y podía después de ahí navegar a una cantidad de galerías. Lo que se critica de esta plataforma hoy en día es que no tiene ninguna curaduría. No tienen, simplemente el que quiere entrar a la plataforma y paga por estar en la plataforma, puede estar en la plataforma. Es una crítica que, a mi modo de ver, es un poco elitista, porque pues creo que en este momento lo que necesitamos son plataformas, y si alguien entra a esto, siempre y cuando las personas estén acreditadas por tener un negocio que se respete, pues tienen que tener derecho a una plataforma. Y por último, y para terminar con algo de humor, la aplicación para el teléfono que sacó el artista Cos, donde uno puede, por diferentes precios, hasta $10,000, comprar la posibilidad de jugar con este device de realidad aumentada para jugar en el espacio y con el teléfono mientras uno va caminando por las calles. No necesariamente comparto el dinero que cobra Cos por una obra, pero sí me parece interesante la forma como él ha logrado crear una plataforma que es bastante amable de usar y que causa cierta risa y
y cierto humor para poder experimentar lo que es las prácticas artísticas. Quiero terminar con esta frase de Henri Salah, que es: el huevo mañana será gallina, y espero que todos nosotros tengamos la oportunidad mañana de ser gallinas y no de tener que quedarnos en el huevo. Creo que ahora pasamos a preguntas. No te oigo, María Paz. Bueno, gracias. Ya acabo de abrir a las preguntas, Ana. Muchísimas gracias por compartirnos todo este conocimiento y tu visión del mercado. Tenemos una pregunta del público que me gustaría hacerte. Cuando estabas mostrando las gráficas o datos específicos del World Market Report, alguien nos está preguntando sobre las gráficas o los datos específicos en Colombia. Si bien tienes conocimiento de ellos, o en general, ¿cuál es tu perspectiva del mercado acá en Colombia? Conseguir esos datos para Colombia es un poquito más difícil, en parte porque solamente tenemos, y desde hace muy poquito, una subasta que los hace públicos, que es la subasta en Bogotá, Bogotá Auctions. Y entonces, pues, es difícil ver un poco, poder sacar unas cifras tan exactas porque no tenemos tantos puntos de comparación. El otro punto de comparación serían las encuestas que hace Arbo al final de la feria y al final del Arbo fin de semana, que que yo sepa, no son publicadas. Entonces, pues, María Paz, creo que esa pregunta eventualmente volvería a ti particularmente, mientras Bogotá Auctions tiene suficiente historia para poder hacer un análisis del mercado que tiene y cómo se porta la gente cuando llega ahí. Las cifras de mercado siempre se llegan a ellas a través de cifras publicadas. Las ventas privadas a veces no son tan transparentes, no se publican, entonces pues es difícil hacer asunciones al respecto. Pero el Art Market Report llega a las conclusiones que llega a través de los datos que obtiene de los récords de subasta públicas y de las entrevistas y los récords que obtiene de las galerías que participan a nivel internacional en diferentes ferias y a las cuales pueden hacerles encuestas. La mayoría de las galerías tratan de ser honestas con estas respuestas. Entonces te la paso a ti, María Paz, para que nos des un poquito más de luz acerca de lo que está pasando en Colombia con respecto a las ventas. Ay. Efectivamente, Colombia no tiene datos públicos y oficiales sobre el mercado del arte. Mucho del mercado que nosotros podemos ver actualmente es ese que se ve transado, digamos, a través de las galerías de arte privadas, digamos, ese mercado primario que nosotros hemos observado a través de la feria. Este es un mercado que está muy asociado en particular, y nosotros lo vemos a través de nuestras encuestas a eventos, por ejemplo, como Arbo Fin de Semana o Arbo Feria, que activan, digamos, los momentos de manera muy particular en ese momento del año, y muchos de las ventas de mercado se transan durante esos momentos de las semanas de arte que se llevan a cabo en Colombia. Lo que las galerías, digamos, nos han compartido a la fecha es que el mercado está muy quieto en este momento, y muchas de ellas están tratando de establecer, digamos, diferentes medidas para activar a sus mercados,
acudiendo a catálogos de obras de arte con precios más pequeños, a diferentes estrategias con obras gráficas, y esto es algo que de la mano de Arbo vamos a lanzar de manera muy pronta a través de nuestras redes, y los invitaría a que por favor nos acompañen en ese propósito. Voy a continuar con algunas preguntas más para ti, querida Ana. Silvia Restrepo nos pregunta cuáles serían las actividades sin ánimo de lucro que se podrían convertir en lucrativas. Pues esa es una pregunta que hemos estado hablando mucho en los grupos de ayudas, y justamente parte de lo que de los que son sin ánimo de lucro es por ejemplo, los pequeños espacios de comunidades de artistas, espacios dirigidos por artistas, o las pequeñas organizaciones en este momento están haciendo todo lo posible por no perder la presencia. Entonces, ¿por qué? Porque si pierden la presencia, se muere de hambre una cantidad de gente que ellos están sosteniendo. Entonces, por ejemplo, hay una que es una fundación que tiene 20 estudios donde los artistas viven y trabajan. Donde esa fundación cierre, esos 20 estudios los artistas que ocupan esos 20 estudios quedan sin trabajo. Entonces, apoyar a esta actividad que es sin ánimo de lucro, finalmente es ayudar que los artistas sigan produciendo obra, y esa obra eventualmente se vuelve en obra que puede ser vendida y que puede llegar a crear un lucro. Otra de ellas es empezar con un podcast, por ejemplo. Un podcast no cuesta ningún dinero, bajar un app de la tienda de Apple y empezar a hacer un podcast que eventualmente puede generarle dinero al podcastero. Es otra actividad. Pero muchas de ellas también nos decía una persona que era la directora de un espacio sin ánimo de lucro muy pequeño, decía, por favor, únanse a las juntas directivas. Y no con dinero, sino únanse a las juntas directivas, porque uniéndose a las juntas directivas de estas instituciones o de estos espacios, usted tiene una voz que va a llevar más allá. Primero, tiene otras ideas que de pronto ellos y sobre cosas que de pronto sobre su misma práctica de pronto ellos no habían visto. Y segundo, tiene una voz, logra ampliar la voz de estas instituciones a otro medio para que la gente se entere que ellas existen. Y eventualmente uno no necesariamente tiene que poner dinero, pero el hecho de la presencia de uno y de la influencia que uno puede llegar a tener frente al medio en otras áreas, crea que haya posibilidades de ingresos por otros lados. Entonces, no es fácil, de hecho, sería muy rico tener la varita mágica y hacer así, pum, y se vuelve dinero. Pero son iniciativas que vienen de las conversaciones y de las plataformas de compartir ideas, compartir estrategias. A alguna gente se le ocurre una mejor idea que otros y las pueden ir organizando. Pero yo creo que viene más del compartir y de crear una red más amplia que eventualmente lleva a nuevas ideas y a creación de nuevos espacios donde pueda haber lucro. Ana, evidentemente el mercado del arte en Colombia se va a venir transformando en este momento, y ahorita estabas tocando sobre la subasta Bogotá Auctions, y te hago una pregunta que nos hace llegar aquí un participante. ¿Tú crees que las ventas totales del mercado del arte se van a inclinar hacia un mercado secundario incluso aquí en Colombia? Y esto es algo que, por ejemplo, hemos estado viendo en las subastas en línea de Bogotá Auctions y la que recientemente hizo el espacio Odeón. Esa es una muy buena pregunta. Creo no tener una respuesta, pero no tengo una respuesta clara, pero
quisiera creer, por lo que he oído y entiendo, que va a haber un poco de las dos. Y va a haber un poco de las dos por lo siguiente. Como lo mencioné anteriormente, hay mucha gente que está en el mercado del arte como inversión o como una forma de inversión segura, y esa gente probablemente sea la que más se vuelque hacia el mercado secundario, porque el mercado secundario pues tiene un mercado que es un poco más, si no estable, por lo menos más comprobado. Pero como dije anteriormente también hay un coleccionista que es el coleccionista que siempre ha coleccionado, que probablemente en este momento se siente un poco incierto con respecto a sus propias finanzas y está en un momento de pausa. Él volverá. Y hay otro coleccionista que es el coleccionista activista, que a pesar de cualquier situación en que esté financieramente, algo va a ayudar. Y creo que dentro de esas tres definiciones de coleccionistas o de esta psicología del coleccionista, el coleccionista activista, además de casi que por la naturaleza de ser activista, es el que se dedica a las artes jóvenes, es el que está más abierto a las vanguardias, el que está más abierto a los cambios. Entonces creo que este coleccionista va a ser el que va a sostener el mercado primario. Entonces no tengo una solución de cómo van a ser esos porcentajes y cómo van a funcionar esos porcentajes, pero ninguno de los tres va a dejar de existir. Nuevamente, de las conversaciones que he tenido con otros galeristas, tanto desde compañeros de David Zwirner o Gagosian a compañeros de pequeñas galerías que no tienen más de 3 años de existencia en Nueva York, todos están vendiendo. No están y también con los asesores de arte, que también hay una serie de grupos a los cuales he asistido. Todos han vendido algo, no están vendiendo gran volumen ni gran cantidad. Los precios, la gente está un poquito más tímida, pero ha habido ventas. Entonces, claro que pues eso, no sé, no sabría qué ha pasado en Colombia, pero creo que inclusive algunas de las galerías colombianas que tienen unas plataformas un poquito más internacionales han tenido ventas. No estoy diciendo que la situación no esté crítica, ni mucho menos, pero han tenido ventas y otra de las estrategias que están haciendo, pues entiendo que están haciendo algunas de las galerías, están acudiendo a sus clientes más fieles y les están dando la oportunidad de adquirir algunas obras que ellos habían guardado probablemente para posibles ventas a instituciones con facilidades de pago, lo cual les garantiza no tanto bajando el precio, sino dando más plazos de lo normal. El mercado del arte siempre ha sido, o por lo menos las transacciones del arte siempre han sido bastante cómodas y abiertas a los plazos, cosa que los bancos no son, sin cobrar intereses ni nada. Y creo que también esa posibilidad antes se extendía de pronto a 2 o 3 meses, ahora las galerías están dispuestas a extenderlo por más tiempo, porque les garantiza un ingreso, un flujo de caja y les permite no bajar el precio, sostener el precio, sostener el mercado, ayudar al artista, pagarle al artista, pagar a la galería y sostener el mercado. Entonces, creo que vamos a ver un poquito de las tres cosas. Gracias, Ana. Tengo aquí 2 preguntas de 2 galerías que están conectadas. La primera es de Manuela Velázquez, una de la galería Locus en Medellín. Ella te quiere preguntar si tus clientes están comprando y cuál es tu recomendación para llegar a esos coleccionistas si es que sí están comprando. Hola, sí, no todos están comprando, pero algunos están comprando. Y la forma como les llegamos para comprar ha sido, por un lado, una carta abierta y sincera diciéndoles que necesitamos que compren, porque necesitamos con sus compras que nos ayuden a mantener el ecosistema vivo. Y por un lado, y por otro lado, después de conversaciones con algunas galerías o que nos llaman o con las que también hemos nosotros llamado, es buscar
y toma más tiempo de lo normal. La verdad es que es parte de lo que ha pasado. Yo creo que he estado más ocupada ahora que lo que estaba hace mucho tiempo y ha sido muy interesante y muy enriquecedor de muchas formas y en algunos momentos muy frustrante porque tampoco es que esté vendiendo un volumen de venta extraordinario. Pero vuelvo a lo mismo, vuelvo a la caja de herramientas y a la caja de recuerdos. Es volver a coger una lista de toda la gente con la que he tenido en algún momento o no, o algunas transacciones y tratar de llegarles a ellos y tratar de explicarles la necesidad de que sigan comprando, una comunicación abierta, pedirles que sigan comprando. Algunas galerías me han llamado para decirme que están ofreciendo obras de sus acervos que pueden llegar a ser interesantes para clientes y que generalmente no ofrecerían con tanta apertura porque la estaban reservando para museos. Entonces creo que tienes que revisar, como galerista, tienes que revisar, cuál es tu lista de clientes que son los más cercanos y los menos cercanos y llegarles con la oportunidad que tengas tú de obras que crees que pueden ser de interés para ellos. Lo que sí veo es que la gente está tratando de comprar lo mejor por el dinero que tiene. Entonces, la obra gráfica ayuda, pero no es la mejor obra que tienes en tu colección. Entonces, a menos que sea una súper obra gráfica, que en muchos casos las hay. Entonces, medir un poco desde el punto de vista del inventario que tiene la galería y el tipo de público que tiene, buscar cómo comunicar para poder crear ventas. No tiene nada de malo en este momento ser agresivo ofreciendo cosas y pidiendo que la gente las compre para tratar con el propósito de sostener la galería. Espero que te responda la pregunta. Gracias, Ana. Tenemos otra pregunta de Orly Benzacar, de la Galería Ruth Benzacar de Buenos Aires. Y ella nos está preguntando que si tienes alguna mención sobre lo que está pasando más hacia el sur, de lo que podría estar pasando en Argentina, en Brasil, en Chile, y quizás yo te lo expandiría, quizás si podemos hablar de cómo es el mercado del arte en América Latina. Un saludo muy especial a la prima. Fatal, porque si aquí en Nueva York está como está y está la gente sufriendo lo que está, pues nosotros aún más porque tenemos un sistema muchísimo menos establecido y tenemos de pronto unos coleccionistas menos comprometidos y tenemos unas instituciones que flaquean muy fácilmente y fatal, la verdad es que no lo veo bien, pero al mismo tiempo creo que somos de todos los mercados los más resilientes porque nunca hemos salido de la crisis. Nosotros nos empezamos a parar y nos empezamos a sentir cómodos y nos cae algo más. Entonces, vuelvo a que hoy más que nunca tenemos que tratar de apoyarnos todos juntos y de tratar de renegociar de la manera que podamos los costos que tenemos para tratar de minimizarlos y movernos de una manera pues como muy cuidadosa. Es importante y me ofrezco en la medida en que pueda de tratar y lo he hecho, de hecho, en las comunicaciones que he tenido con los clientes, de recordarles que pues tenemos contactos con Latinoamérica y que podemos tenemos acceso a obra de artistas latinoamericanos. Entonces, invito a las galerías que están participando que se comuniquen conmigo después de esto y ver cómo podemos hablar en casos un poco más específicos de cuáles son las estrategias que probablemente pueda yo ver o ofrecer a nuestros clientes o a otros clientes. Pero por eso me parece también en este momento importante que como región nos unamos a las plataformas comunes y nos unamos a las plataformas comunes que nos ayuden a difundirnos más y nos ayuden a dar publicidad. Creo que en este momento las personas que saben de mercadeo y saben de publicidad
son claves para nosotros para ayudarnos a posicionarnos y a mantenernos en el subconsciente de la gente. Entonces no tengo la solución de cómo podemos lograr eso, pero tiene que haber una plataforma que podamos crear entre galeristas o entre espacios locales. Pero bueno, volviendo a Estados Unidos y subrayando un poco lo que pasa en Latinoamérica, la mayoría de los museos en los Estados Unidos tampoco tienen dinero para seguir abiertos. Hay muchos museos que no tienen más de 2 semanas de dinero en sus arcas para seguir más de 2 semanas en adelante. Entonces, la situación está brutal en todos lados. No quiero ni hablar de lo mal que está con nosotros. Y por eso también creo que las coaliciones de artistas y las cartas que podamos hacer a los gobiernos para pedir ayuda, más ayuda a la cultura, son válidas. No nos pueden dejar de última siempre. Somos una parte importantísima de la sociedad. Gracias, Ana. Quisiera recoger una pregunta que han venido haciendo distintos participantes y la voy a unir. Aquí hemos estado hablando del mercado de las subastas, del mercado de las galerías, y también tenemos muchas preguntas de artistas y de espacios híbridos o espacios autogestionados y de artistas plásticos. ¿Qué le podrías recomendar tú a este tipo de agentes en este momento? Lo primero que tienen que hacer es revisar sus finanzas y saber qué tan bien o mal están parados en este momento. Lo más seguro es que estén relativamente mal parados y una vez que tengamos eso claro es buscar apoyos y ver para qué lo necesitan. De todos lados están saliendo grupos de personas que están tratando de apoyar y quisiera pensar que los coleccionistas en Latinoamérica también están haciendo lo mismo, en la medida en que si tienen un coleccionista amigo al artista que le puede comprar frente a entrega futuro de la obra, que les compre. Si tienen, por ejemplo, a los espacios pequeños, lo mismo, es hacer actividades que no le causen más costo económico a los artistas, pero actividades en las cuales la gente se pueda unirse y participar y a través de eso pedir dinero. Yo no creo que ninguno de nosotros tengamos la solución. Yo creo que simplemente que cuando miramos a las casas de subastas o a las galerías grandes y pensamos en las ferias de arte, todos pensamos que ellos son ricos y que tienen toda la plata del mundo y que pueden sobrevivir. Sí, son más ricos que nosotros, probablemente tienen otro tipo de planeación financiera que nosotros no hicimos y no tuvimos, y en muchos casos los artistas no tienen representación de galerías, pero tienen no sé, de pronto volver al trueque. Carolina Caicedo en su presentación del Whitney, la Bienal del Whitney, que fue creo que a principios de los años 2000 o si no a finales de los 90, lo que ella hizo fue trueque. Ella vivió en Nueva York creo que durante un mes y hacía trueque. Entonces cortaba el pelo por una comida, cocinaba y cuidaba a los niños de alguna persona contra un libro. En fin, todo su proyecto fue sobre el trueque y creo que tenemos que volver a darle valor a eso. Yo creo que tenemos que de alguna manera tratar de pensar que el dinero como tal, que sí es importante en nuestra sociedad, no es todo. Es como la primera foto de la presentación, la polución antes y la polución ahora. Llevamos un mes encerrados y seguimos, afortunadamente en este caso no nos está matando nadie, no estamos encerrados por una guerra mundial. Y darnos cuenta que hay una cantidad de cosas que no necesitamos. Entonces, lo más básico es sí, tener con qué comer y tener dónde vivir y eso es lo primero que tenemos que suplir y en base a eso ir creciendo, pero para tener con qué comer y dónde vivir,
pues si no nos están comprando la obra, hagamos trueque con, que puede ser a favor de obra o no. No tengo la solución, quisiera tenerla, pero creo que tenemos que pensar más en menos monetario y más comunitario y trueque que vendí una obra y me entraron $10,000 o 10,000 millones de pesos. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Nos has compartido un conocimiento muy valioso de lo que está pasando, digamos, en el mercado internacional y diferentes perspectivas que podemos ver tanto para Colombia como América Latina. Lastimosamente ya no podemos contar con más preguntas, se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias. Los invito a todos a estar muy pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web para conocer la programación de las próximas semanas y por supuesto de la plataforma Arbo Digital que lanzaremos próximamente. Les agradecemos a todos por su tiempo y presencia y les mandamos un saludo desde la Cámara de Comercio de Bogotá y Arbo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que estén pendientes también de la información en la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá para que conozcan más datos sobre los webinars y los servicios que estamos promoviendo. Feliz noche a todos. Ana, muchas gracias. María Paz, muchas gracias. Feliz semana. A ustedes, gracias.